El 15.106 no le hagan, el 15.114. El 15.138. El 15.142. Y el 15.184. Sí, esos 5. Entonces nos quedarían, déjenme ver cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 ejercicios nos quedan. Sí, del capítulo 15. Listo. Entonces, Profe, ¿sí? creo que no hay ejercicio 15.184. Entonces, ¿cuál es el que? Sí, perdón, 15.154. Muchas gracias. 154. Gracias, Isaac, me parece que fue. Sí, serían 27 ejercicios. Entonces, veamos cómo les va. Hasta ahora hemos hablado de ácidos básicos. De ácidos débiles, ácidos fuertes, bases débiles, bases fuertes y las constantes de ionización. Cierto. También hablamos ya de ácidos dipróticos, que son los que tienen más de un hidrógeno por ceder, ¿cierto? Y también, bueno, al inicio hablamos un poco del pH y el pOH, ¿cierto? Y de la autoionización del agua. Entonces sabemos que el pH no es más que una medida de la concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? Mientras más ácida es una solución, va a tener una concentración más elevada de iones de hidrógeno y una concentración más baja de iones OH, ¿cierto? Pero como estas concentraciones son tan bajas, entonces es más fácil utilizar una escala relacionada. Sí, esa escala la construimos sacando el logaritmo negativo de esa concentración. Entonces, cuando estamos hablando de los iones de hidrógeno, ¿cierto? Y sacamos el logaritmo negativo, vamos a tener el pH. Y mientras más bajo es el pH, la solución va a tener más concentración de iones de hidrógeno. Y por lo tanto va a ser una solución más ácida, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con la concentración de iones de hidroxilo. Mientras más alta es la concentración de iones de hidroxilo, ¿cierto? Más bajo va a ser el pOH y esa solución va a ser más básica. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos la semana pasada? Creo que habíamos llegado hasta ahí, ¿cierto? En que los ácidos polipróticos pierden un hidrógeno a la vez y para la pérdida de cada hidrógeno tienen una constante de ionización diferente. El único ácido fuerte que es poliprótico o diprótico es el ácido sulfúrico, ¿cierto? Este ácido sulfúrico pierde o dona el 100% del primer hidrógeno, entrega el primer hidrógeno en el 100% y luego nos queda sulfato ácido más hidrógeno, más el protón, ¿cierto? Y ese sulfato ácido ya entrega solo parcialmente ese hidrógeno. Y para la segunda desprotonización, ¿cierto? Es decir, cuando el hidrógeno del sulfato ácido sale,
Ahí tenemos una constante de ionización. Y ustedes me parece que quedaron en revisar ese ejercicio de práctica, en donde tenían que calcular las concentraciones de los iones de los ácido oxálico, el ácido oxálico, el oxalato ácido y el oxalato, en una disolución 0,20 molar. Sí. Entonces, ¿alguien le quedó alguna duda cuando realizó el ejercicio? No, chévere. Vamos a confiar en que realizaron el ejercicio. Entonces, hoy, como les dije, veamos unos 30 minutos avancemos unos 30 minutos con la materia. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos saber si un ácido débil, la fuerza relativa de los ácidos débiles, ¿cierto? Dentro del grupo de ácidos débiles, ¿cuál es más fuerte que el otro? Si no se olviden que tenemos solo 6 ácidos fuertes. Sí, y esos se ionizan al 100% y sería bueno que se aprendan de memoria, ¿cierto? El ácido perclórico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido iodídrico. Ahí están los 6 ácidos fuertes. Y el resto van a ser ácidos débiles. Ahora, dentro de todo ese grupo de ácidos débiles, ¿cómo nosotros sabemos cuál es más débil que otro? Entonces va a depender del tipo de ácido del que estemos hablando y además de la estructura molecular que tenga. Entonces, aquí está. Déjenme les comparto la pantalla. Por favor, no se olviden de detenerme si hay alguna pregunta. Solo activen su micrófono y pregunten cualquier cosa. No sé. Después vienen las soluciones. A ver, entonces. La fuerza de un ácido va a depender de algunas cosas. Va a depender de la temperatura a la que esté ese ácido. ¿Se acuerdan que la temperatura afectaba la constante de equilibrio? ¿Cierto? Mientras más alta la temperatura, esa temperatura afecta a la constante de rapidez, ¿cierto? Y la constante de equilibrio no es más que la relación entre la constante de rapidez de la reacción de izquierda a derecha y de la reacción de derecha a izquierda. Entonces, si cambiamos la temperatura, vamos a cambiar también la constante de equilibrio y va a alterarse el porcentaje de ionización de un ácido. ¿Sí? Además de eso, la fuerza del ácido va a depender del solvente en el que se encuentra. Hasta ahora nosotros hemos analizado solo el agua como solvente, pero pueden existir otros solventes. Los que esté el ácido, ¿sí? Como por ejemplo, alcoholes, pueden estar en algunos solventes orgánicos, por ejemplo. Y además de eso, la fuerza del ácido, es decir, qué tan fácil dona su protón, ¿cierto? Va a depender de la estructura molecular que tiene ese ácido. Entonces, nosotros ahora vamos a asumir que todos los ácidos que vamos a analizar están a la misma temperatura y en el mismo solvente que es el agua. Y vamos a estudiar solo cómo la estructura molecular influye en la fuerza del ácido.
¿sí? La fuerza del ácido es la tendencia que tiene a ionizarse, ¿cierto? Aquí abajo tenemos un ácido monoprótico, HX, que se disocia en protones y en un anión X negativo. En este caso, este HX va a ser un ácido fuerte, ¿no es cierto? Es decir, que va a donar o va a ionizarse completamente o va a donar el 100% de sus protones, ¿sí? Pero este ácido también, o un ácido también puede ser un ácido débil, es decir, que en el equilibrio tenemos algunas moléculas de ácido sin ionizar y aparte tenemos la molécula ionizada, ¿cierto? Es decir, los protones y los aniones. Entonces, la facilidad con la que logra donar esos protones nos va a dar una idea de qué tan fuerte es el ácido. Mientras más protones dona o mientras más alto es el porcentaje de ionización, el ácido va a ser más fuerte. Ahora, qué aspectos influyen en ese grado de ionización? Estaríamos acá abajo. Primero, ¿qué tan fuerte es el enlace entre el protón y el átomo? ¿Cierto? Aquí tenemos este hidrógeno y este átomo. Entonces, cuando ese enlace es súper fuerte, es más difícil que se rompa ese enlace, es más difícil que esa molécula tenga la energía suficiente para que ese enlace logre romperse. ¿Cierto? Entonces, mientras más fuerte es el enlace, menor va a ser el porcentaje de ionización. ¿Sí? Y por otro lado, la polaridad de ese enlace. ¿Sí? Es decir, la diferencia de electronegatividades que hay entre los átomos que están formando esta molécula del ácido, en este caso entre H y X. ¿Qué es esto de la electronegatividad? Me parece que estudian en prepo o en primero, ¿cierto? Es la capacidad que tiene el átomo para atraer hacia sí los electrones en el enlace químico que se está formando en la molécula. Entonces, mientras más diferencia de electronegatividad hay, eso quiere decir que uno de los átomos atrae con más fuerza a esos electrones. ¿Cierto? Entonces la molécula se polariza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si hubiera una diferencia de electronegatividad bastante alta entre esos dos ácidos, entre esos dos átomos, perdón, eso quiere decir que una parte de la molécula se volvería parcialmente negativa, ¿cierto? Porque este X está atrayendo hacia sí con más fuerza esos electrones del enlace que hay entre H y X y esta parte de la molécula se volvería parcialmente positiva. Sí, entonces, como los electrones están más para el lado de X, es más fácil que se rompa ese enlace. Sí, y que X se quede con el electrón del hidrógeno. Entonces, esas son las dos cosas que influyen en la fuerza de un ácido normalmente. Entonces, para poder comparar la fuerza de los ácidos, nosotros tenemos que comparar ácidos que tengan la misma estructura, ¿cierto? O la misma forma. Por ejemplo, nosotros acá tenemos los ácidos halogenídricos, ¿cierto? Que están formados por dos átomos. El hidrógeno y un átomo de la familia 7A, o el flúor, o el cloro, o el bromo, o el yodo. Sí, entonces, esos van a ser moléculas similares y entonces podemos comparar la fuerza de estos cuatro ácidos. Es difícil comparar la fuerza de estos ácidos halogenídricos
con los ácidos oxácidos, por ejemplo, porque los ácidos oxácidos tienen una estructura diferente, ¿cierto? Entonces tendríamos que comparar entre halogenhídricos, oxácidos o ácidos orgánicos, como tres grupos diferentes. Entonces, dentro de los ácidos halogenhídricos, analicemos los dos factores que habíamos dicho. Primero, la fuerza del enlace y luego la diferencia en la polaridad, en la electronegatividad, perdón. Entonces, cuando vemos la fuerza del enlace, aquí está, ¿no es cierto? Vemos que el ácido fluorhídrico es el que tiene el enlace más fuerte. Sí, se necesitaría romper ese enlace de ácido fluorhídrico, se necesitan 568 kilojoules. En cambio, el ácido iodídrico tiene el enlace más débil, ¿cierto? Si se necesita romper ese enlace de ácido entre el H y el hidrógeno, se necesitarían 298 kilojoules. Entonces, es más fácil que se rompa este enlace de aquí a que se rompa este enlace de acá arriba, ¿sí? Entonces, por eso el ácido fluorhídrico se ioniza en menor porcentaje y es un ácido débil, ¿sí? En donde en el equilibrio todavía tenemos moléculas completas de ácido fluorhídrico. En cambio, el ácido iodídrico se ioniza completamente. Y este es el criterio que predomina para determinar la fuerza de los ácidos halogenhídricos, la fuerza del enlace. Ahora, si analizamos la polaridad del enlace, ¿cierto? Es decir, la diferencia en la electronegatividad entre los dos átomos. Veamos, aquí tenemos la electronegatividad del hidrógeno, es 2.1. Y le comparamos con la electronegatividad de estos átomos de la séptima familia, 7A. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el hidrógeno es 1,9, ¿no es cierto? Sería 4 menos 2,1. La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro es solo 0,9, ¿cierto? Entre el hidrógeno y el bromo es 0,7 y entre el hidrógeno y el yodo es 0,3. Entonces, aquí sería, esto sería para el ácido fluorhídrico, ¿no es cierto? Esto para el ácido clorhídrico, para el ácido bromhídrico y para el ácido iodídrico. Sí, entonces, de acuerdo a este criterio, esta molécula es la que tiene una diferencia de electronegatividad más alta. Y esta molécula es la más polar, ¿no es cierto? La del ácido fluorhídrico. Entonces, esta molécula debería romperse con más facilidad. Entonces, de acuerdo a este criterio, este sería el ácido más fuerte. Y a medida que vamos bajando, se harían cada vez más débiles porque son menos polares. Pero cuando estamos hablando de los ácidos halogenhídricos, la entalpía del enlace es el factor predominante, ¿sí? Entonces, aunque de acuerdo a la polaridad del enlace, la fuerza de los ácidos sería del más fuerte, el ácido fluorhídrico, el más débil, el ácido iodídrico. En la realidad, este es el factor predominante, la fuerza del enlace, y a medida que vamos bajando, el enlace se hace más débil, por lo tanto el ácido se hace más fuerte. ¿Cierto? Acá es enlace más débil a medida que vamos bajando en la familia. Y por lo tanto, a medida que vamos bajando, el ácido se hace más fuerte. Sí, entonces cuando hablamos de los halogenhídricos, esto es el factor predominante. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto,
por ejemplo, estos tres son ácidos fuertes, ¿cierto? El clorhídrico, el bromhídrico y el iodídrico. Pero el ácido iodídrico, por ejemplo, va a ser más fuerte que el ácido bromhídrico, ¿cierto? Y el ácido bromhídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico ya es un ácido débil. Luego tenemos otro grupo de ácidos que son los ácidos oxácidos. Sí que tienen un oxígeno en su composición, además del protón, del hidrógeno y del átomo que está en la posición central. Sí, entonces, cuando estamos hablando de los ácidos oxácidos, veamos cuál sería la diferencia en la electronegatividad. Sí. Entonces, si lo que podemos hacer es comparar este átomo central, cuál es la electronegatividad de este átomo central, y el que sea más electronegativo, ¿cierto? Va a atraer con mayor fuerza hacia sí los electrones de los enlaces y por lo tanto la molécula se va a volver más polar. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos átomos, por ejemplo, el carbono con el fósforo, carbónico y fosfórico. Bueno, el carbono con el fósforo o el carbono con el nitrógeno. Sí, entonces veamos en esta tabla de aquí. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el carbono, aquí, el nitrógeno, están en la misma familia. El nitrógeno con el fósforo, vemos que el nitrógeno es más electronegativo que el fósforo, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno va a atraer hacia sí con más fuerza los electrones de los enlaces. Sí, entonces, si vamos acá, entonces, este ácido nitroso, ¿cierto? Que tendríamos aquí, va a ser más fuerte que el ácido fosforoso, porque este átomo central, el nitrógeno, es más electronegativo que este ácido fosforoso. Entonces va a atraer hacia sí con más fuerza los electrones de los enlaces y va a ser más fácil que se rompa aquí esta molécula y que ceda su protón. Sí, entonces en este caso, el ácido nitroso va a ser más fuerte que el ácido fosforoso, aunque los dos son ácidos débiles. Sí. Entonces ese sería el primer criterio. Comparar la electronegatividad de los átomos centrales. Disculpe, Inge. Ajá. ¿Podría por favor repetir esa explicación de por qué el ácido nitroso es más fuerte que el ácido Fosforoso? Ajá. Entonces, sí, claro, Anaí me parece que fue. Lo que comparamos ahí es los átomos centrales, la electronegatividad de los átomos centrales. Sí, el átomo más electronegativo va a atraer hacia sí con más fuerza los electrones. Sí, entonces, si regresamos a este cuadro en donde están las electronegatividades de los distintos átomos. ¿Cierto? Aquí tenemos la electronegatividad del nitrógeno es 3 y la electronegatividad del fósforo es 2.1.
Entonces, entre los dos, el átomo más electronegativo es el nitrógeno, ¿cierto? Entonces, ese nitrógeno va a atraer hacia sí con más fuerza los electrones de los enlaces, ¿cierto? Entonces, si estamos aquí en estos, comparemos las estructuras del nitrógeno y el fósforo. Entonces, aquí, ¿cierto? En este enlace que están compartiendo, en este caso el oxígeno y el hidrógeno, y en este que están compartiendo acá. Como el nitrógeno atrae hacia sí con más fuerza a los electrones, entonces esta parte de la molécula, algo más ordenado, de aquí para la derecha, ¿cierto? Que es lo que está con azul. Esta parte se vuelve ligeramente negativa, ¿cierto? Porque está atrayendo hacia, los electrones están más cercanos a esta parte de la molécula. Y esta parte que está con rojo se vuelve ligeramente positiva, ¿cierto? Porque los electrones se fueron para el otro lado. Entonces, esta molécula se polariza y es más fácil que este enlace se rompa, ¿cierto? Es decir, que el electrón se vaya con esta parte de la molécula y que el hidrógeno se quede sin electrón y se una a la molécula de agua, porque eso es lo que pasa cuando se ionizan los ácidos. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros tenemos este ácido acá fosforoso, va a pasar lo mismo. Esta parte se va a volver ligeramente negativa y esta parte se va a volver ligeramente positiva. Pero este fósforo no atrae con tanta fuerza los electrones como el nitrógeno, ¿cierto? Entonces es un poquito más difícil que se rompa este enlace. Es más fácil para la molécula que tiene nitrógeno. Sí, entonces también se rompe ese enlace. Aquí se libera este hidrógeno con una carga positiva, ¿cierto? Porque dejó su electrón con el resto de la molécula y se fue y se unió al agua. Este hidrógeno se unió al agua y forma el H3O que habíamos visto. Sí, también se va a formar eso, pero en un porcentaje menor que lo que se forma en el ácido nitroso. Sí, por esta diferencia en la electronegatividad de los átomos centrales. Sí. Ahora, nosotros también podemos comparar los átomos que tienen el mismo átomo central. Por ejemplo, el ácido nitroso y el ácido nítrico. Ahí el átomo central es del mismo nitrógeno y tiene el mismo nivel de electronegatividad, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos comparar para saber cuál de estos dos ácidos es más fuerte es el número de oxidación que tiene ese átomo central. Sí, y aquí está cómo yo veía ese número de oxidación. Es el número de cargas que tendría un átomo en la molécula si los electrones fueran transferidos completamente. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con los 4 ácidos oxácidos que se pueden formar con el cloro. ¿Se acuerdan? El hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Entonces, ¿cuál sería la carga de ese átomo si el electrón que están compartiendo en ese enlace le ceden completamente al otro átomo? Entonces, ¿cuántos electrones tenía el cloro primero cuando es un átomo neutro? ¿Se acuerdan?
La valencia del cloro, ¿cuál era? ¿No es 7? 7, ¿no es cierto? Tiene 7 electrones en su capa, en su última capa. Entonces, cuando tenemos el ácido hipocloroso, aquí tenemos que el cloro está compartiendo uno de sus 7 electrones con el oxígeno y forman ese enlace. Ahora, si en vez de estar compartiendo los electrones con el oxígeno, le cedería ese electrón al oxígeno, el cloro quedaría con una valencia de +1, ¿cierto? Y ese sería el número de oxidación, porque perdió un electrón. En cambio, en el ácido hipocloroso tenemos que el cloro está compartiendo 2 de sus electrones. 2, 4, no, más de 2 de sus electrones. ¿Cierto? Aquí está compartiendo un electrón con el oxígeno de la izquierda, ¿cierto? Y el oxígeno pone el otro electrón y se forma el enlace covalente, pero con el oxígeno de la derecha está compartiendo 2 electrones, ¿cierto? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Entonces, si en vez de compartir esos 2 electrones con el de la derecha y ese electrón con el de la izquierda cedería esos electrones, ¿cierto? El estado de oxidación o el número de oxidación sería +3, porque cedió los 3 electrones en vez de compartirlos. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, en el ácido perclórico, el cloro está compartiendo todos sus electrones. 2 con este de acá, 2 con este de acá, 2 con este de acá, son 6, y 1 con este otro oxígeno, son 7. Entonces, ¿qué pasaría si transfiere completamente esos electrones? Se quedaría con un número de oxidación de +7, porque perdió todos sus electrones, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros comparar los ácidos que tienen un mismo átomo central, el ácido más fuerte va a ser el ácido que tenga el número de oxidación más alto. Sí, o mientras más alto el número de oxidación del átomo central, más fuerte es el ácido. En este caso de acá del cloro, el ácido que tiene el número de oxidación del átomo central más fuerte sería este de acá, ¿cierto? Entonces, el ácido perclórico va a ser más fuerte que los otros 3 ácidos. Sí, inclusive el ácido perclórico es un ácido fuerte que dona todos los protones. Sí, y dentro de estos otros 3, el ácido clórico es más fuerte que el cloroso y el ácido cloroso es más fuerte que el hipocloroso. Sí, veamos acá arriba, entre el ácido nitroso y el ácido nítrico. ¿Cuál tendría el número de oxidación más alto? ¿Qué dice? ¿El ácido nítrico? Ajá, el ácido nítrico tendría el número de oxidación más alto. ¿No es cierto? Entonces, este ácido nítrico va a ser más fuerte que el ácido nitroso. Igual acá, ¿cierto? Entre el ácido fosforoso y el ácido fosfórico.
2, 4, 5, 6. Me parece que sería el ácido fosfórico. Sí, ¿se acuerdan cuántos electrones tiene el nitrógeno en su última capa? ¿Cuál, Inge? El nitrógeno. 5. 5, ¿no es cierto? Entonces veamos. Aquí tendríamos los dos que están arriba. Está compartiendo 1 con el oxígeno de la izquierda y está compartiendo 2 con el oxígeno de la derecha. ¿No es cierto? Entonces, si cede los 3 electrones, este se quedaría con un número de oxidación. Perdón. Más 3, ¿no es cierto? En cambio, este de acá está compartiendo 2 con el de acá, con el de la derecha, 1 con el de la izquierda y está compartiendo 2 con el de arriba. Entonces, el número de oxidación del ácido nítrico va a ser más 5. ¿Cierto? Entonces, el ácido nítrico tiene un número de oxidación más elevado, por lo tanto, es más fuerte que el ácido nitroso. Sí, entonces, no se olviden que, entonces, para comparar entre ácidos que tienen diferentes átomos centrales, lo que hago es ver la electronegatividad de ese átomo central. Sí, aquí está. Perdón, aquí ha estado otra diapositiva con referencia a eso. Entonces, aumenta la fuerza si incrementa la electronegatividad del átomo central. Pero es importante siempre que comparemos entre átomos de la misma, del mismo grupo. Sí, por ejemplo. Tendríamos que podríamos comparar el ácido, estos ácidos de acá, o estos ácidos de acá, ¿cierto? O aquí con el azufre y el selenio. Entonces, para comparar entre el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, ahí tendríamos que ver cuál es la electronegatividad de esos átomos. Entonces, los ácidos que tienen nitrógeno van a ser más fuertes que los ácidos que tienen fósforo. Los ácidos que tienen cloro, por ejemplo, van a ser más fuertes que los ácidos que tienen bromo cuando estamos hablando de los ácidos oxácidos. No se olvide, los halogenídricos eran otra historia. Y ahora, para comparar los los ácidos que tienen el mismo átomo central. Entonces, ahí sí tengo que comparar los números de oxidación del átomo central. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Sí, entonces, como les decía, el átomo perclórico va a ser más fuerte que el ácido perclórico va a ser más fuerte que el ácido clórico porque tiene un número, el cloro está con un número de oxidación más elevado. Sí. Y finalmente tenemos el tercer grupo de los ácidos, que son los ácidos carboxílicos o los ácidos orgánicos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estos ácidos orgánicos? Que tienen
este grupo en la molécula, el grupo COH, ¿sí? Y eso está unido a alguna otra parte de la molécula. Sí, pero siempre que veamos esto, el COH quiere decir que es un ácido orgánico. Entonces, la fuerza del ácido orgánico va a depender de este grupo al que está unido esa terminación COH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del ácido acético, CH3COH, entonces quiere decir que este grupo COOH está unido a un grupo CH3, perdón, y este CH3 le nombramos como R. Ahora, si yo tengo un átomo electronegativo que está reemplazando a uno de los hidrógenos, ¿sí? Entonces, si mientras más electronegativo sea este átomo que está reemplazando a uno de los hidrógenos, entonces el ácido se va a volver más fuerte. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos visto anteriormente. Si este átomo es el más electronegativo, va a hacer que toda esta molécula se vuelva más polar. ¿No es cierto? Entonces, como aquí tenemos el cloro reemplazando a un hidrógeno, ¿cierto? Si volvemos acá a este cuadro de las electronegatividades, si ven, aquí está la electronegatividad del cloro es 3 y la electronegatividad del hidrógeno es solo 2,1. Entonces, en esta molécula de aquí, como este cloro es más electronegativo, va a atraer hacia esa parte de la molécula los electrones y va a hacer que esta parte de la molécula se vuelva más positiva y esta parte más negativa. Más negativa y más positiva. Sí, entonces como esa molécula es más polar, es más fácil que se rompa aquí este enlace. Acá como tenemos solo un hidrógeno y no un cloro, entonces este hidrógeno no ala hacia sí los electrones con tanta fuerza como el cloro. ¿Cierto? Entonces este ácido clorhídrico va a ser, cloroacético, perdón, va a ser más fuerte que este ácido acético. ¿Qué quiere decir que es más fuerte? Quiere decir que se ioniza en un porcentaje más alto. Sí, y nosotros podemos ver eso en estas constantes de los dos ácidos. Nos dan que la constante del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. En cambio, la constante del óxido cloroacético es 1,4 por 10 a la menos 3. Cloroacético es mayor a la constante del ácido acético. Sí, es por la presencia de este átomo de cloro. Sí, entonces eso es para tener una idea de cómo podemos nosotros saber cuál molécula de ácido es más ionizable que la otra, comparando siempre moléculas similares, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos comparando la molécula del ácido acético con la molécula del ácido cloroacético. Podríamos comparar con la molécula del ácido yodo acético. Veamos qué nos daría.
No sé si existen, la verdad, tal vez que sí. Entonces, yodo acético. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un átomo de yodo. Entonces, para ver cuál de estos tres ácidos es más fuerte, deberíamos comparar la electronegatividad de estos átomos, ¿no es cierto? ¿Y cuál de los tres es más electronegativo? Entonces regresamos aquí a nuestra tabla de electronegatividades. Y el ácido más electronegativo va a ser el cloro tiene 3.0, el yodo tiene 2.5. Entonces el cloro es más electronegativo que el yodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de estos tres ácidos va a ser más fuerte? ¿El acético, el cloroacético o el yodo acético? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se le ocurre, alguien se atreve por una décima para estimarles, estimularles? Ajá, El cloroacético sería mayor que el yodoacético y mayor que el acético. ajá, sí. Justin, no, ¿quién fue? Sí, profe Justin. Justin, gracias. Entonces, le debo una décima más. Sí, el cloro acético sigue siendo más fuerte, ¿no es cierto? Porque el cloro es más electronegativo que el yodo. Muchas gracias. Entonces, lleguemos hasta ahí. Y si quieren, véanle este ejercicio de práctica que está en la página 697. A ver. Ejemplo 15,12. Página 697. Revísenle descansemos un poco y al regreso revisamos algunos ejercicios de la prueba. Sí, si quieren, revisen un poco. Como les dije, a la mitad ya están calificados. Y si tienen alguna duda, ahorita es cuando. Bueno, a ver, véanle ese ejercicio y nos vemos a las 10:15. Sí, vayan y descansen un momento. Y a las 10:15 empezamos con la revisión de la prueba.
techo. Van a ver solo mi techo. Si les pongo el video. Hola. A ver, empecemos, chicos, con los ejercicios de la prueba de equilibrio. Sí, bueno, quiero ver solo un par de ejercicios en donde vi que tenían un poco de confusión. Y luego vamos a los últimos. Sí, teníamos este, que les tocó a algunos, de una disociación del NO2. Y ahí nos daba incluso la reacción, ¿cierto? La reacción es... nos dice que en la reacción el NO2 se descompone en NO. Perdón. Entonces, primero, siempre no se olviden de igualar y oxígeno, de igualar las ecuaciones, ¿cierto? Por ahí vi que un par de personas se olvidaron de igualar las reacciones. Entonces, aquí necesitamos un 2 y aquí necesitamos un 2. Entonces, en el primer equilibrio, ¿cierto? En un recipiente de 6 litros, tenemos 3,16 moles de NO2, 4,84 moles de NO y 2,42 moles de oxígeno. Sí, aquí estamos hablando de moles. Igual no se olviden que las constantes relacionan o concentraciones o presiones, no relacionan moles. Entonces, nos dice que después de este equilibrio, la presión se reduce a la mitad. Sí, entonces lo que podemos hacer es ver cuál es la presión en este primer equilibrio para saber cuál es la presión después de que hay un factor externo, ¿no es cierto? Y luego nos piden cuáles serán las presiones parciales de cada compuesto y la nueva presión total del sistema. Entonces, para la presión total, primera, algunos encontraron Kc y otros encontraron directamente Kp, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar el número total de moles primero, ¿cierto? Aquí tendríamos el número total de moles que nos salía 10,42 en este primer equilibrio y con eso puedo encontrar la presión total. ¿Sí? Con PV es igual a nRT. Y me salía 71,3 atmósferas. Sí, esa es la presión en el primer equilibrio. Y nos dice que después de esto, la presión se disminuye a la mitad, ¿cierto? Entonces la presión 2 va a ser la presión 1 sobre 2. Y esto va a ser 35,65. Sí, pero aquí ya tenemos un factor externo que altera el equilibrio y tenemos que volver a encontrar el nuevo equilibrio. ¿Cierto? Entonces, lo que podemos hacer es encontrar Kp, ¿cierto? Para eso necesitamos las presiones parciales en este primer equilibrio. Luego, disminuir esas presiones parciales en la mitad y luego encontrar el segundo equilibrio. Sí, entonces, voy a borrar esto. A ver, déjenme, subo esto un poquito más acá. Entonces tendría, ¿cierto? No se olviden, 71,3. Presión total
era 71,3 atmósferas, ¿no es cierto? Entonces puedo encontrar las fracciones molares y con eso las presiones parciales, ¿cierto? Entonces la presión parcial es igual a la fracción molar, por ejemplo, del NO2 por la presión total. En este caso sería 3,16 sobre 10,42 por la presión total que era 71,3. Y eso nos daría 21,62. Sí, y lo mismo hacemos para el NO y para el oxígeno. Entonces, las presiones parciales de este primer equilibrio, aquí está en moles, aquí pongámosle en presiones. Me daría 21,62. Me da 33,12 y 16,56. ¿Sí? Y con esto puedo encontrar Kp. Ahora Kp, no se olviden que sería con presión parcial del NO al cuadrado por presión parcial del oxígeno sobre presión parcial del NO2 al cuadrado. ¿Cierto? Reemplazando los valores, Kp me sale 38,86. Algunos calcularon Kc y el valor de Kc no tengo. Sí, pero también era fácil, ¿no es cierto? Porque como tengo las moles, puedo dividir para el volumen. Aquí el volumen es 6. Y encontraría las concentraciones en el equilibrio 1 y con eso encuentro Kc. Sí, nos daría lo mismo. Ahora nos dice que la presión se reduce a la mitad. De lo que teníamos una presión total de 71,3, ahora la presión 2 es 35,65. ¿Sí? Entonces, cada una de estas presiones se divide para la mitad. ¿Cierto? Entonces, 21,62 para 2 sería 10,81, 16,56 y 8,28. Sí, esto está igual en atmósferas, pero esto no son las presiones finales del segundo equilibrio. Aquí simplemente hubo un factor externo que hizo que estas presiones se dividan para 2 y el sistema tiene que corregir, que adaptarse, ¿cierto? Y volver a un nuevo equilibrio. Entonces aquí ustedes deberían ver para dónde va el sistema, ¿cierto? Cuando la presión baja, se va para el número que tiene, el lado que tiene más moles de gases. Y si no pueden calcular QC o QP, en este caso sería, y les va a salir mayor que KP, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos menos 2x, más 2x y más x. Y ahí tendríamos una nueva relación. Las x, ¿cierto? Y como la temperatura no varió, Kp sigue siendo el mismo, 38,86. Sí, con eso calculan este valor de x y x sale 0,925 y con eso pueden calcular las nuevas presiones parciales. Listo, en ese vi que
tal vez muchos o algunos llegaban a dividir la presión para 2, pero ese consideraban que era el nuevo equilibrio. Sí, cuando en verdad ahí el sistema recién está alcanzando ese, recién está modificándose y tiene que volver a alcanzar el equilibrio. Déjenme ver. De esta primera sección, me parece que ese fue en el que encontré que tuvieron más errores. Y tal vez también este del yodo. Déjenme les comparto. A ver si puedo encontrar el del yodo. Este de acá, el primero. Ahora nos dice que tenemos esta reacción, ¿no es cierto? De yodo. Yodo, hidrógeno más yodo se transforma en 2 ioduros de hidrógeno. Entonces, en un matraz de 1 litro de capacidad que contiene 12,83 gramos de yodo sólido, se llena con yoduro de hidrógeno y este primer paso se da a 25 grados centígrados. Sí, entonces a 25 grados centígrados ponemos yoduro de hidrógeno con yodo sólido. Pero luego esa mezcla se calienta hasta 450 grados centígrados, ¿sí? Y ahí tiene que encontrar el equilibrio. Entonces deberíamos ver o las presiones o las concentraciones o, bueno, las presiones o las concentraciones, pero a 450 grados centígrados, no a 25 grados, ¿sí? Pero este dato nos sirve para saber cuántas moles están ingresando de cada uno de los compuestos. Entonces, del yodo sólido, no se olviden que es I2, no es solo yodo, ¿cierto? Sería este de acá. Tengo 12,83 gramos en un inicio y una mol tiene 2 por 126,9 gramos. Muchos se olvidaron que era yodo molecular y utilizaron solo el peso del yodo atómico. Entonces, el número de moles de yodo que me da con 12,83 gramos es 0,051 moles. ¿Sí? Esas moles de yodo, cuando suba a 450 grados, se va a hacer gas. Por eso me pide la composición de la mezcla gaseosa a esos 450 grados. ¿Cierto? Entonces, ahora analicemos con moles por lo pronto, ¿cierto? Pero a 450 grados centígrados. Entonces, tengo 0,051 moles de yodo y tengo también yoduro de hidrógeno. ¿Cuánto? Lo equivalente a 813 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, yo puedo encontrar el número de moles que hay en estos 813 milímetros de mercurio con la ley de los gases ideales. PV es igual a nRT y N es igual a presión sobre presión por volumen, ¿no es cierto?
sobre R por T. Y esto sería igual a 813 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Me dice que tenemos 1 litro. Y R, 0,0821 atmósferas litros sobre Kelvin mol a 25 grados centígrados, ¿cierto? Por 298 Kelvin. Y N les daba 0.044. Ahora, ese número de moles a 25 grados centígrados va a ser el mismo número de moles a 450 grados centígrados, ¿sí? El número de moles no va a cambiar. Lo que sí cambia es la presión. No se olviden que a mayor temperatura va a subir la presión. Entonces, si prefieren hacer este análisis con presiones, pueden hacerlo, pero tienen que encontrar las presiones a 450 grados centígrados, no a 25 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque algunas personas han hecho esto, 813 milímetros de mercurio, 760 milímetros, una atmósfera, y la presión, ahí me parece que daba 1, algo. 813 dividido para 760, sí, 1,07. Sí, pero esta es la presión a 25 grados centígrados. A mí me pide que encuentre el equilibrio a 450 grados centígrados, ¿cierto? Incluso Kp me da 450 grados centígrados. Y veamos, con este número de moles a 450 grados centígrados, cuatro moles por 0,0821 por 4,600 dividido para volumen, que es 1 litro. ¿Cierto? Aquí en cambio la presión me saldría 2,61. Sí, haciendo esta operación, la presión a 450 grados centígrados me da, ¿cuánto les dije? 2,61 atmósferas, ¿cierto? Y deberían haber encontrado también la presión para el yodo a 450 grados centígrados. Y ahí podían hacer esta relación de presiones. ¿Sí? O si no, igual con las moles, ¿no es cierto? Entonces, aquí me quedaría, déjenme ver, la reacción va a ir en este sentido, aquí tendría más X, aquí tendría más X, aquí tendría menos, perdón. Sí, menos 2X. Tendría X, 0,051 más X, 0,044 menos 2X. Sí, pero no se olviden en qué unidades están haciendo este análisis, en este caso en moles. Y para encontrar
Ese valor de X haríamos la relación de Kp, pero para esto necesitamos presiones. ¿No es cierto? Entonces, en este caso necesito el número total de moles. ¿Cierto que me... No, olviden. También puedo usar, bueno, puedo usar Kp, ¿cierto? El número total de moles sería X más 0,051 más X más 0,044 menos 2X y este número total. Ajá. Una pregunta, y ya tenemos KC, no podemos ocupar KC. Sí, eso. Como ya empecé a hablar de Kp, quería indicarles que con Kp también puedo hacer este cálculo, ¿no es cierto? Porque en este caso Kp es igual a Kc. Pero ya que, gracias por mencionarlo así, puedo hacer también con Kc, ¿no es cierto? Esto sería la concentración de HI al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno por yodo. Ahora, no se olviden que necesito concentraciones, no moles, pero aquí tenemos un volumen de 1 litro. Entonces, estas moles divididos para 1 litro nos da la concentración. ¿No es cierto? Entonces tendría 0,044 menos 2x sobre 1, si queremos, al cuadrado, dividido para x sobre 1 por 0,051 más x sobre 1. Inge, una pregunta. Al hallar KC, nosotros ponemos la concentración del yodo sólido porque ya sabemos que en el equilibrio se va a transformar a... Sí, porque estamos a 450 grados centígrados, ya no estamos a 25. Ya. Gracias, Inge. De nada. ¿Cierto? Y de ahí sacamos el valor de X. Y con eso ya podemos encontrar o las concentraciones o las fracciones molares o las moles, lo que deseen. Sí. Creo que esos dos eran en los que, tal vez, uno más. Uno de equilibrio heterogéneo. Había dos parecidos, pero no iguales. Que era este. Cuando se calienta el carbamato de amonio se descompone de la siguiente manera. Y aquí ya nos dan la reacción una vez que está descompuesto. Entonces aquí tenemos un equilibrio heterogéneo. Entonces nos dice que la presión del sistema en el equilibrio es 0,318 atmósferas. Calcule Kp de la reacción. ¿Cierto? Entonces tendríamos NH4, CO2, NH2 sólido. Se transforma 2NH3 más CO2. Entonces, ya cuando esté en el equilibrio, aquí no sé con cuánto empezó, pero aquí aparecieron más X y más 2X. No se olviden que la concentración o las presiones del sólido, presión parcial de un sólido, es 0, ¿no es cierto? Inicio. Y en el equilibrio
Y entonces nos dice que en el equilibrio la presión total es igual a 0,318 atmósferas. Entonces podemos encontrar las presiones parciales. X sale 0,106. ¿Cierto? Entonces la presión del NH3 es 106 por 2, que me quedaría 0,212. Y la presión del CO2 es 0,106 atmósferas. ¿Cierto? Con eso ya puedo calcular el Kp. Va a ser presión del NH3 al cuadrado por presión del CO2. Y Kp sale 4,76 por 10 a la menos 3. Y en la segunda parte me dice cuántos gramos de carbamato de amonio se descompone cuando se depositan 3 moles de este compuesto. Entonces aquí ahora se depositan 3 moles. Que no tiene una presión parcial igual de 0, ¿no es cierto? Pongámosle. Tres moles, pongámosle en moles. Por cada mol que desaparece de carbamato de amonio aparecen 2X moles y X moles de CO2. Y en el equilibrio, bueno, si hablamos en moles, tendríamos 3 menos X más 2 de X y X. ¿Sí? Ahora estamos en moles. Pero estas moles de los gases que aparecen nos van a seguir dando estas presiones parciales, ¿cierto? No pueden ser más altas que estas presiones parciales en el equilibrio. Porque esta relación de Kp se sigue manteniendo, ¿cierto? Kp sigue siendo 4,76 por 10 a la menos 3. Sí, entonces esta X que desapareció o que se descompuso del carbamato de amonio es igual a esta X de moles que apareció de CO2. Y esta X moles de CO2 me da una presión de 0,106 atmósferas en el equilibrio. ¿Cierto? Entonces yo puedo ver a cuántas moles corresponde esta 0,106 atmósferas. Y esa va a ser igual a las moles. A ver, veamos, vamos paso por paso. Entonces, PB es igual a nRT, ¿no es cierto? De donde N es igual a PB sobre RT. Entonces, sería la presión parcial del CO2, que sería 0,106 atmósferas. Por 2 litros. Sobre 0,0821 y por la temperatura 900 de 2 litros a 900 grados centígrados. Y ahí no sé si se dieron cuenta, pero hay un pequeño error. Porque no debería ser 900 grados centígrados, debería ser a 600 Kelvin. ¿Cierto? Porque a 900 grados centígrados la constante ya no va a ser la misma.
No sé si alguien se dio cuenta, yo me acabo de dar cuenta ahorita. Bueno, voy a revisar esto, quién le tocó este ejercicio. ¿Cierto? Porque el literal B estaría mal planteado. Debería ser a 600 Kelvin. Bueno, pero creo que estos sí pudieron, no se dieron cuenta de este error. Entonces aquí sería por 600, ¿no es cierto? Porque tengo que usar la misma temperatura a la que tengo la constante. Y N sale igual a 0.0043. Sí, y esta sería el número de moles. Voy a ir acá, el número de moles que se produce de CO2 va a ser 0,0043. ¿Cierto? Entonces, por cada 43 moles de CO2, por cada mol de CO2 que se aparece, entonces por cada mol de CO2 que aparece, desapareció una mol de NH4CO2 de NH2. Entonces desapareció igual una mol, ¿no es cierto?, de este compuesto. Multiplicado por el peso, que son 78 gramos. A la final salía una masa de 0,335. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir, si alguien tuvo este ejercicio, y así tiene la parte B, como les digo, en la parte B salía 0,0043 moles de NH4CO2 de NH2, que equivalen a 0,335 gramos. ¿Puede escribirme si alguien tuvo este ejercicio y no tiene la parte B? Sí, ya le califiqué. Porque como les digo, aquí no debería ser a 900 grados, sino a 600 Kelvin. Sí, puede escribirme un mensajito para revisarle nuevamente. Y ahora, el último, veamos, estos últimos ejercicios. Déjenme, les abro. Una vez debería. A ver, ¿dónde está? Déjenme, espérenme un momento. Si no se olviden de revisar este ejercicio a los que les tocó. De una vez ya voy a modificar eso y ahora vamos a los ejercicios en donde tenían que calcular las de energías de activación, que era una parte, que era creo que la parte un poco más complicada. ¿Con cuál empiezo? Empecemos con este de acá. ¿No saben qué? No puedo, a ver,
Empecemos con este. Editar vista previa. Igual eran ejercicios diferentes. Entonces, nos da una reacción, ¿cierto? Que en este caso es carbono sólido más agua gaseosa, se transforma en monóxido de carbono e hidrógeno. Y nos da una constante Kp para esta reacción a 800 grados. La constante Kp es 14,1. Y también la constante a 25 grados, ¿cierto? Que es 9,3 por 10 a la menos 17. Y nos da la relación de las constantes de rapidez para la reacción hacia la izquierda. Sí, tanto a 800 como a 25 grados. Entonces, si se parte de carbono sólido y 0,1 mol de agua gaseosa en un recipiente de 1 litro, ¿cuáles son las presiones parciales de agua, hidrógeno y CO en la mezcla? Entonces aquí, esta parte no es muy complicada, ¿no es cierto? Tengo carbono que está sólido más agua que es gas. Se está transformando en CO, que es gas, más hidrógeno. Nos dice que si parto entonces, si tengo carbono sólido y además 0,1 mol de agua gaseosa y Kp a 800 grados es 14,1. ¿Cierto? Tengo Kp que es 14,1 y tengo 0,1 moles de agua. Y esas 0,1 moles de agua en presiones parciales, ¿cierto? Utilizando la ley de los gases ideales, me da una presión parcial del agua a 800 grados centígrados de 8,8 atmósferas. Sí, entonces en un inicio tengo 8,8 atmósferas. Tengo algo de carbono, pero la presión parcial de ese carbono es 0, ¿no es cierto? Porque es un sólido. Luego hay un cambio y luego hay un equilibrio. ¿Cierto? Y entonces tendríamos menos X, más X, más X. Y aquí tendríamos 8,8 menos X, X y X. Y con la constante puede encontrar el valor de esa X. ¿Cierto? Kp es igual a X cuadrado sobre 8,8 menos X. De donde X es igual a 6,13 atmósferas. Y con eso encuentro las presiones parciales. Sí, entonces, este literal A era lo que habíamos venido haciendo. Luego, ¿cuál es la cantidad mínima de carbono sólido necesaria para alcanzar el equilibrio? Entonces, para alcanzar este equilibrio con estas presiones de 6,13 atmósferas para el hidrógeno, 6,13 atmósferas para el CO2 y 2, les pongo aquí de una vez lo que salía, 6,13, 6,13 y 2,67. Esas eran las presiones parciales. Entonces, para poder alcanzar esto, yo necesito que esta presión equivale a un número de moles de CO2, de CO, perdón. ¿Cierto?
Y esas moles de CO, para que aparezcan esas moles de CO, debieron haber desaparecido las mismas moles de carbono, porque tenemos aquí un coeficiente 1. Sí, entonces tendría que calcular, igual que en el ejemplo anterior, a cuántas moles equivalen estos 6,13 atmósferas. Y esas serían las moles que tienen que existir de carbono, por lo menos, ¿cierto? Para que pueda desaparecer esa masa de carbono y transformarse en CO y en hidrógeno. Entonces, las 6,13 atmósferas, que es la presión parcial del CO, corresponden a 0,07 moles de CO. Sí, y para que aparezcan estas 0,07 moles de CO, yo necesito que exista por lo menos 0,07 moles de carbono. ¿Sí? Esa era la segunda. Y la tercera, veamos si me queda tiempo. ¿Cuál es la energía de activación para la reacción hacia la derecha? Para alcanzar el equilibrio de las condiciones del literal A, hacia la derecha. Recuerde que para una reacción definida, la relación entre la temperatura y las constantes está dada por esto. ¿Cierto? Entonces yo necesito la energía de activación para esta reacción de izquierda a derecha. Esto tengo una energía de activación 1. Los que aquí me da la relación, ¿cierto? Aquí me da K2 a 800 sobre K2 a 25 grados, pero para la reacción inversa. ¿Sí? Y eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando esta de acá. Entonces, yo necesito el logaritmo natural de la constante a 1 a 800 grados centígrados. O a ver. Sí, a 800 grados centígrados sobre la constante 1 a 25 grados centígrados. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a energía de activación sobre R por 1 sobre a 25, que por cierto debería estar en Kelvin. ¿No es cierto? Sería 1 sobre 298 menos 1 sobre 1073. Sí, entonces ahora lo que deberíamos ver es cómo encuentro esta relación, si lo que yo tengo es esta. Entonces, no se olviden que la constante Kc a 800 grados centígrados es la relación de K1 a 800 grados centígrados sobre K2 a 800 grados centígrados. ¿No es cierto? Estas son las constantes de rapidez y esta es la constante de equilibrio. Entonces, K1 a 800 grados centígrados, que es la constante de rapidez, va a ser igual a Kc a 800 grados centígrados por K2 a 800 grados centígrados. ¿Cierto? Lo mismo, K1 a 25 grados centígrados va a ser igual a Kc a 25 grados centígrados por K2 a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y estos valores yo sí tendría que calcular, ¿no es cierto? Yo tengo Kp a 800, tendría que transformarle a Kc.
y tengo Kp a 25. Tendría que transformarle a Kc. Sí, ese valor de Kc me da 0,16 para el uno y para el otro me da 3,8 por 10 a la menos 18. Sí, entonces, K1 a 800 grados centígrados va a ser igual a 0,16 por K2 a 800 grados centígrados. Y el de acá abajo sería 3,8 por 10 a la menos 18 por K2 a 25 grados centígrados. Sí, y ahora sí podemos reemplazar esto acá. Logaritmo natural, ¿cierto? K1 a 800 grados centígrados es 0,16 por K2 a 800 grados centígrados sobre 3,8 por 10 a la menos 18 K2 a 25 grados centígrados. Y este K2 a 800 sobre K2 a 25 es lo que me da por aquí, 1264,4. Sí, entonces ahí ya solo les quedaría una incógnita que es la energía de activación. Con eso revísenle, porque todos los ejercicios tenía el mismo, la misma tercera pregunta, pero los datos eran diferentes. Ya. Ya le reviso, Luis. Listo, chicos. Me tengo que ir, que tengo una reunión y seguimos hablando el miércoles. Hasta luego.